¿Te ha pasado? Despiertas abruptamente en mitad de la noche. Miras el reloj y, una vez más, son las 3 de la madrugada. La sensación es extraña, como si algo invisible te estuviera llamando, como si el universo quisiera que prestaras atención. No es casualidad. Hoy te voy a contar el secreto que se oculta tras este misterioso despertar nocturno. Hay fuerzas que trabajan en las sombras y no siempre son lo que crees. Para muchas culturas y religiones, las 3 de la madrugada han sido consideradas la hora del diablo o la hora de las brujas. Se dice que en este momento, el velo entre el mundo terrenal y el espiritual es más delgado, permitiendo a entidades de otras dimensiones interactuar con nosotros. Pero lo que pocos saben es que también es una hora de revelación, un momento en el que Dios puede estar tratando de comunicarse contigo. En la Biblia se menciona que muchas experiencias sobrenaturales ocurren en la noche. Samuel escuchó la voz de Dios llamándolo en medio de su sueño, como se relata en el primer libro de Samuel capítulo 3, versículos del 3 al 10. Asimismo, Pedro fue visitado en una visión durante la madrugada, según se narra en el libro de los Hechos, capítulo 10, versículos del 9 al 16. Si Dios te despierta a esta hora, es posible que tenga algo importante que decirte. Pero ¿por qué Dios te despertaría precisamente a esta hora? Hay 3 razones principales. Primera razón, un llamado a la oración y la intercesión. ¿Has sentido una carga en tu corazón, una inquietud inexplicable? Dios puede estar despertándote para que ores por alguien o algo. Muchas veces, el Espíritu Santo nos inquieta para interceder por situaciones que desconocemos, pero que en ese momento requieren una acción espiritual. Segunda razón, advertencia o protección espiritual. A veces, despertar a esta hora es una señal de alerta. Puede ser un aviso divino sobre una decisión que estás a punto de tomar o una advertencia de que necesitas protegerte espiritualmente. En la Biblia, José fue advertido en sueños sobre el peligro que corría Jesús, como se relata en el Evangelio de Mateo capítulo 2, versículo 13. Tal vez tú estés recibiendo un mensaje similar. Tercera razón, Dios quiere hablarte directamente. Dios no siempre habla a través de sueños, sino que en ocasiones te despierta para que escuches su voz en el silencio de la noche. Si te encuentras despierto y en paz, usa este momento para buscar su presencia. Es posible que te esté dando respuestas que has estado esperando. No es solo una teoría. Muchas personas han compartido experiencias de despertares inexplicables a las 3 de la madrugada con sensaciones de paz, revelaciones importantes o incluso advertencias que les salvaron la vida. Una persona relató: desperté y sentí que alguien me decía que no tomara ese vuelo. Al día siguiente hubo un accidente. Otra persona compartió su experiencia. Dios me despertó en medio de la noche con una oración en mi corazón y supe que debía llamar a mi hermana. Descubrí que estaba pasando por una crisis. Estos eventos no son coincidencia. Si te está ocurriendo, es momento de prestar atención. Si te despiertas a esta hora con frecuencia, aquí hay algunas cosas que puedes hacer. Primero, ora y pregunta a Dios qué quiere mostrarte. Segundo, escribe en un diario cualquier pensamiento o impresión que recibas. Tercero, no tengas miedo. Si sientes inquietud, declara en voz alta versículos de protección, como el Salmo 91. Cuarto, si sientes que es un ataque espiritual, usa la oración y la fe para enfrentarlo. Dios no te despertaría sin razón. Escucha, observa y confía. El gran secreto detrás de este despertar es simple pero poderoso. Dios quiere tu atención. No es la oscuridad llamándote, es la luz guiándote. Así que la próxima vez que mires el reloj y veas ese número inquietante, no te asustes. Pregúntate, ¿qué quiere Dios mostrarme esta noche?